Ok. Bueno, pues esta tarde tendremos la séptima conferencia, es la última ya que corresponde a este ciclo. En esta ocasión corresponde a la dimensión eclesial con el tema El Papa Francisco y su invitación a superar el clericalismo en la Iglesia. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Cecilia Estela Sturla. Nos da mucho gusto que esté aquí. Como quiera, antes de pasarle el micrófono, bueno, le pedimos a Jaime, no, perdón, a Jaime no, a Ismael, si fuera tan amable de explicarnos por ahí la logística y cuestiones técnicas. Claro que sí. Bien, ahorita vamos a entrar pues a escuchar la conferencia. Vamos a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y al final vamos a tener media hora de preguntas. Pueden escribirlas en el chat y también pueden ir alzando la mano ahí en su plataforma. Conforme ustedes alcen la mano, nosotros les vamos a dar la palabra para que puedan hacer las preguntas directamente a la maestra Cecilia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Pues también decirles a todos los que nos hicieron el favor de hacer alguna aportación voluntaria, pues les agradecemos mucho porque estas aportaciones nos van a ayudar para continuar con nuestro trabajo que tenemos en el Consejo Nacional. Ya saben que pues para todo se necesita dinero. Si alguien más quiere hacer la aportación, con toda confianza. Y bueno, pues también agradecemos a Juntos por México su colaboración en la difusión de este ciclo de conferencias. Y bueno, pues vamos a presentar a la maestra Cecilia Estela Sturla. Aquí tenemos un poquito sobre su vida. Es profesora de filosofía, egresada de la Universidad Católica Argentina. Dictó clases de filosofía en diferentes colegios de Buenos Aires y Salta. Fue parte del equipo directivo del Colegio Santa María de Salta y es asesora pedagógica de instituciones educativas en Argentina, Uruguay y Chile. Fue docente del Centro Pedagógico Padre José Kentenich, conferencista sobre temas relacionados con la filosofía, el feminismo y el liderazgo en colegios, universidades, empresas y congresos nacionales e internacionales. Fue representante del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en el Encuentro Mundial de Movimientos y Nuevas Comunidades en 2006 en Roma. Es autora de artículos de investigación en revistas de filosofía y economía y de artículos de divulgación y opinión en medios de comunicación digitales e impresos. Las líneas de investigación responden a dos intereses, los feminismos y la filosofía política. Directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica de Salta desde el año 2015 al 2019. Actualmente es directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la misma universidad. En el año 2020 fue invitada como disertante en la Asamblea Anual de la Comisión Pontificia para América Latina, con sede en Roma, para exponer sobre la presencia y participación de la mujer en vida sinodal de la Iglesia en América Latina. Encuentro aplazado hasta nuevo aviso debido a la situación sanitaria. Bueno, se encuentra realizando estudios de posgrado, maestría en filosofía política en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, siendo su tema de tesis la educación en las lecciones de comercio o economía civil de Antonio Genovesi. Está casada con José María Sanguinetti y es madre de 6 hijos. Felicidades. Ingresó al movimiento de Schoenstatt en 1989 y junto a su marido fueron jefes de la obra familiar y coordinadores diocesanos de Salta. Formaron parte de la pastoral familiar de la diócesis de Salta, donde participaron en la elaboración del instrumento Laboris del Sínodo de las Familias. Fue conferencista invitada en las asambleas diocesanas de la diócesis de Salta y de Jujuy durante los años 2016, 2017 y 2018. Pertenece al Instituto de Familias de Schoenstatt. Forma parte de la Comisión de Mujeres del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina desde el 2020 a la actualidad. Pues bien, es un currículum muy amplio. Muchas felicidades, maestra, y pues le damos la palabra. Adelante.
Muchísimas gracias, creo que ya nos agotamos todos con esto. Muchísimas gracias, realmente me siento muy honrada de estar acá. Le agradezco especialmente a Víctor Chávez que me invitó, la confianza de haberme invitado, y para mí eso es un gran honor. Vamos a ir a un tema complejo, un tema que nos va a doler, que es el tema del clericalismo. El clericalismo y Francisco, porque es interesante ver que el clericalismo no es algo nuevo en la Iglesia. Recién leían, yo estoy haciendo mi tesis de posgrado en un autor del siglo XVIII, de Antonio Genovesi, también sacerdote, el primero que ocupó la cátedra de Economía a nivel mundial en la Universidad de Nápoles en 1753, y él ya se queja del clericalismo. Él, siendo cura, se queja del clericalismo y de cómo la Iglesia le imposibilitó hacer un montón de cosas por cuestiones más ideológicas que otra cosa, ¿no? Entonces, el clericalismo no es nuevo, pero es muy interesante mirar el clericalismo desde Francisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la propuesta de esta noche? Yo les voy a proponer, va a ser una charla densa, el que avisa no traiciona, decimos acá en Argentina. ¿Sí? Va a ser una charla con mucho contenido, que después espero poder tener un diálogo con las preguntas que se generen, ¿no? Vamos a ver todo el tema del clericalismo, algunos puntos a tener en cuenta, desde qué lugares podemos abordar el clericalismo. Vamos a ver el camino sinodal, la influencia del camino sinodal, qué es lo que pasa con el foro, el primer foro del camino sinodal que están haciendo en Alemania, que tiene algunos puntos que nos hacen saltar de la silla, pero que está bueno que los tengan. Vamos a ver el drama de los abusos en la Iglesia, la necesidad de algunas reformas y finalmente una conclusión. Lo primero que yo quiero rescatar acá es In Memoriam. Yo les tengo que ser honestas, cuando Víctor me invitó a dar esta charla, inmediatamente me puse en contacto con Joachim Schmirel, que es un sacerdote alemán que a mí me invitó a dar una conferencia allá en Alemania en el año 2019, en octubre del 2019. Ya viene el otro camino. Era profesor de teología, fue miembro del sinodal, del sínodo diocesano de Treveris de Alemania, y desde 2020 delegado del camino sinodal. ¿Sí? Con Joachim Schmid, el panorama teológico de Alemania pierde un erudito que fue capaz de combinar la fe, la ciencia de una manera especial. En cuanto Víctor me invitó, yo le escribí a Joachim Schmirel en noviembre, el 29 de noviembre, me contestó, me mandó todo el texto que habían trabajado en Alemania del camino sinodal, y a los pocos días muere sorpresivamente. Entonces yo esta charla es como un homenaje a Joachim Schmirel, porque es una mente brillante, un sacerdote brillante y muy generoso con su conocimiento. Entonces valga acá mi homenaje a Joachim Schmirel, que se fue antes de tiempo. ¿Sí? Bien, vamos al tema entonces. Miren lo que dice en las conclusiones de Santo Domingo: que todos los laicos sean protagonistas de la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana. Es necesaria la constante promoción del laicado, libre de todo clericalismo y sin reducción a lo intraeclesial. Esto lo dicen en Santo Domingo. ¿Sí? Libre de todo clericalismo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por clericalismo? Según la Real Academia Española, pone 3 acepciones: la influencia de los dirigentes de una religión en la política de un Estado, la marcada afección y sumisión al clero y a sus directrices, intervención excesiva del clero en la vida de la Iglesia, que impide el ejercicio de los derechos de otros miembros de ella. Esta es la definición de la Real Academia Española, ¿sí? Pero vamos a ver cómo define Francisco, ¿no? Y Francisco lo pone en palabras muy brutales, ¿no? Él dice: lo que anestesia es el espíritu del mundo, y entonces el pastor se convierte en un funcionario. Y eso es el clericalismo, que a mi juicio, y lo subrayo yo,
es el peor mal que puede tener hoy la Iglesia. Es el peor mal que puede tener hoy la Iglesia. Es muy fuerte esto que dice Francisco. ¿Y por qué es muy fuerte? Nosotros lo vamos a ver, porque una de las cuestiones del clericalismo es el abuso de poder. Y atrás del abuso de poder viene el abuso de conciencia, vienen los abusos sexuales, que vamos a tratar de hablar de cada uno de ellos, ¿sí? El clericalismo, va a decir Francisco, lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va, y miren bien esta frase porque es muy interesante, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. La primera parte de esto que vamos a ver, voy a hacer referencia a Francisco permanentemente porque ese era el objetivo de la charla, ¿sí? Mostrar el clericalismo y Francisco. Miren lo que dice acá, el clericalismo designa una manera desviada de concebir el clero, una deferencia excesiva y una tendencia a conferirle superioridad moral. Una tendencia a conferirle superioridad moral. Y es interesante porque nosotros vamos a ver al clericalismo desde dos lugares. No desde el clero que abusa o que tiene la capacidad o tiene la potestad de abusar de ese poder, sino también de los laicos. Y vamos a ver cómo los laicos caemos muchas veces en ser más clericalistas que el propio clero. Porque acá hay una responsabilidad compartida de este mal que tanto daño le hace la Iglesia, ¿no? Dice Francisco en este lenguaje porteño del puerto de Buenos Aires, el clericalismo hace mal, no deja crecer a la parroquia, no deja crecer a los laicos. El clericalismo confunde la figura del párroco porque no se sabe si es un cura, un sacerdote o un patrón de empresa, ¿no? Dice, ¿no? Eso es lo que hace el clero. ¿Qué es el cura? ¿Es el que dirige la parroquia? ¿Es el dueño de la parroquia? ¿Es el que determina qué sí y qué no en la parroquia? ¿Eso qué es? Eso hasta dónde le llega la potestad al clero de hacer lo que quiera en una parroquia, ¿no? Y vamos por más todavía, vamos por más. Dice Francisco, no podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar y a las que les pido una especial atención, el clericalismo. Esta actitud no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado, tratándolo como mandaderos. Coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir osadías necesarias para poder llevar la buena nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. Entonces, esta frase ya es muy larga, pero sin darnos cuenta hemos generado una élite laical. Dice él, haciéndose cargo del clero, ¿no? Hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas. Y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos. Por eso debemos reconocer que el laico, por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de las nuevas formas culturales que se gestan continuamente, tiene exigencias de nuevas formas de organización y de la celebración de la fe. Son frases, yo después le voy a pasar el link a Víctor para que lo tengan, para que lo puedan repasar, porque son frases que le podemos sacar muchísimo jugo, muchísimo jugo.
Los laicos son parte del santo pueblo fiel de Dios y por lo tanto los protagonistas de la Iglesia y del mundo, a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos. Todas estas frases provienen de la carta de Francisco al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Esa es una carta que vale la pena leerla, trabajarla con los laicos, ¿no? Vamos entonces a lo que yo considero los puntos claves del clericalismo, de dónde surge, por qué surge de esta manera y cuáles son las consecuencias también del clericalismo, ¿sí? Primero, en cuanto al sacerdote, a ver, yo pongo acá en el clero también a las órdenes religiosas, varones y mujeres, ¿no? Femeninas y masculinas. Fíjense que nosotros hablamos del ministerio sacerdotal, pero hablamos del ministerio de los bautizados. Y en esta carta que les comentaba al cardenal Ouellet, miren lo que dice Francisco, como para que nosotros tomemos conciencia de lo que significa todo esto, ¿no? Él dice, mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la iglesia como laicos. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado cura ni obispo. Nos han bautizado laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Esta frase me encanta. A nadie han bautizado cura ni obispo. Todos hemos sido bautizados laicos. Por lo tanto, tenemos ese ministerio de los bautizados que tenemos que empezar a reconocer, especialmente los laicos, pero también el clero tiene que empezar a reconocer que todos somos bautizados por la misma gracia bautismal. Entonces, ¿de dónde surge este clero que termina en clericalismo? Y yo tengo acá algunas preguntas relacionadas con el clero para que podamos reflexionar, ¿no? El clericalismo responde a una cuestión personal, responde a una cuestión de que hay curas clericalistas y curas que abusan de su poder, de su ministerio sacerdotal y que trasladan el poder consagrar a otros ámbitos de poder y de administración, como por ejemplo el caso de una diócesis, el caso de una parroquia. ¿Responde a un afán de poder personal? ¿O el clericalismo responde a una cuestión sistémica? Lo vamos a ver cuando veamos el tema de la Iglesia y la forma de gobierno. Es decir, la institución de la Iglesia, al tener una jerarquía unilateralmente masculinizada en sus ámbitos de gobierno, ¿sí?, preserva o esconde esos sistemas de poder que avalan o dan pie a actitudes despóticas. O el clericalismo se relaciona con la formación de los sacerdotes o los religiosos o religiosas. Es decir, hay una formación, hay una manera de ejercer el poder que se va educando de una generación a la otra. ¿A qué responde el clericalismo? Fíjense que son tres preguntas que en el fondo uno dice, bueno, no podría quedarme con una sola, vamos a poner un poquito de los tres condimentos, porque puede ser que el clericalismo responda a estas tres preguntas a la misma vez. Vamos a ver, los abusos de poder, los abusos de conciencia, los abusos sexuales, a lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo de la historia de la humanidad, se le fueron dando diferentes respuestas. Los abusos, por ejemplo, vamos a ahondar un poco en los abusos sexuales de parte del clero, pero convengamos que fuera de la Iglesia, los abusos de poder, los abusos sexuales y los abusos de conciencia no fueron denunciados sistemáticamente. Nosotros tenemos en los últimos años que se están denunciando todas estas cuestiones. Es más, dentro de la Iglesia empezaron a denunciarse los casos de abusos a partir, yo diría, desde el 2002 con las aberraciones de la diócesis, de la arquidiócesis de Boston.
¿sí? Es decir, y cuando nosotros éramos chicos, cuando hace 40, 50 años, en las familias donde había abusos sexuales tampoco se denunciaban. Es decir, no los denunciaba la iglesia, pero tampoco los denunciaban fuera de la iglesia. Es decir, el tema de los abusos recién se están denunciando ahora. Y eso es interesante porque también nos va a dar una pauta de todas estas cuestiones, ¿no? A mí me gusta mucho una filósofa que es Simone Weil. Simone Weil muere en la Segunda Guerra Mundial, muere en agosto de 1943, escribe un libro espectacular que se llama Echar Raíces. En realidad se lo publica Albert Camus porque ella muere antes de poder publicarlo. Y ahí Simone Weil va a decir, el ser humano tiende a abusar. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. El abuso no es propio solamente del clero. El abuso no es propio de los varones. El abuso no es propio de las mujeres. El ser humano tiende a abusar. Y tiende a abusar cuando está en una situación de poder. Cuando uno lee Historia de la Filosofía Política, por ejemplo, se va a dar cuenta, Platón ya hablaba en el Gorgias de el abuso de poder que tiene una persona cuando tiene el poder de abusar, no sé si me explico. Es decir, la naturaleza herida por el pecado, vamos a decir nosotros en líneas teológicas, la naturaleza herida por el pecado tiende a que abusemos de poder. Vale la pena tener esta perspectiva humana para entender también ese abuso. Es decir, cuando nosotros hablamos de abuso de conciencia, ¿qué es abuso de conciencia? Yo abusé de mis hijos, abusé de la conciencia de mis hijos cuando yo le doy órdenes a mis hijos. Es decir, yo tengo a cargo 8 personas me responden a mí en la universidad. ¿De qué modo yo no abuso de la conciencia de ellos cuando, ¿me entienden? Es decir, hay toda una cuestión que hay que reflexionar en el tema de los abusos, ¿no? Ahora, dentro de la iglesia, ¿por qué los permitimos y cómo podemos combatirlo? Porque dentro de la iglesia hay una responsabilidad mayor, porque nosotros traemos el mensaje de Cristo, y Cristo no abusó de su poder. Al contrario, para Cristo el poder era servicio. Entonces, si nuestro maestro entiende el poder como servicio, y si nosotros no entendemos el mensaje de Cristo, entonces somos doblemente responsables porque nos llamamos cristianos. Y ahí está la responsabilidad de la iglesia y las personas que están dentro de la iglesia, porque no somos fieles al mensaje de Cristo. Los laicos, todos somos pueblos de Dios, dice Francisco, ¿no? Confiemos en nuestro pueblo, les dice en esta carta a los presbíteros, confiemos en nuestro pueblo, en su memoria y en su olfato, confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este espíritu no es solo propiedad de la jerarquía eclesial. Ahora, ¿qué tenemos que pensar los laicos? ¿No? En el clericalismo laico, ¿sí? Porque los laicos muchas veces hemos sido cómodos. Es decir, a nosotros nos viene fantástico que el cura piense por nosotros. A nosotros nos viene fantástico que el cura trabaje mientras nosotros obedecemos. Hay una pasividad de muchos laicos que hacen o que fomentan el clericalismo. ¿Sí? En pastorales uno participa, ustedes están acá porque son partícipes lo mismo que yo de la iglesia, ¿sí? Y yo he participado en pastorales familiares donde en mi primera reunión desde la pastoral familiar uno me dice, no podemos rezar hasta que no venga el sacerdote. Bueno, el sacerdote está demorando 10 minutos, no podemos empezar la reunión, no, sin el sacerdote no esperamos. Es una pastoral familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, a ver, hay como una dependencia del sacerdote porque los laicos nos sentimos inferiores o creemos que no tenemos la autoridad de llevar adelante un montón de cuestiones que somos bautizados. Si podemos llevar adelante esas cuestiones. Es decir, organizar, administrar, gestionar, no le corresponde al sacerdote por ser sacerdote, le corresponde por ser bautizado, igual que nosotros. ¿No? Entonces, así, y miren, el otro día hablaba
en razón de esta charla hablé con un montón de sacerdotes amigos, ¿no? Porque quiero tratar de entender el problema desde varias perspectivas, ¿no? Entonces el sacerdote amigo mío me decía, mira Cecilia, lo que pasa es que si hay abuso del clero, ¿sabes qué? También hay una ausencia laical. Por eso puse esta frase que no es mía, que se la copié a mi amigo cura, ¿sí? Es decir, ¿cuán responsables somos nosotros como laicos que el clero abuse de su poder? Hay que hacer un mea culpa también de parte de los laicos, ¿no? El clericalismo laico es tan nocivo como el clericalismo. Claro que hay una responsabilidad más, después lo podemos ver, si es mayor o menor dentro de los curas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propuesta? Y bueno, un trabajo mancomunado, un trabajo que laicos, cleros, religiosos, trabajemos juntos, ¿sí? En un espíritu de sinodalidad. Hoy Francisco habla del clericalismo y la otra cara del clericalismo es la sinodalidad. Caminemos juntos. Ahora hay que trabajar sinodalidad. Hay que meterle en la cabeza de los obispos que tenemos que ser sinodales, porque no están acostumbrados a la sinodalidad. Y sin embargo, se habla de sinodalidad desde el origen del cristianismo. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con la iglesia de los primeros cristianos? ¿Qué pasó con la iglesia después del siglo IV? Después de Constantino. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo la jerarquía se abroqueló y se repartió el poder en un grupo de personas y la sinodalidad se dejó de lado? Bueno, Francisco la volvió a poner sobre la mesa. Ahora, ¿qué significa sinodalidad? Miren, si yo digo sinodalidad sí, pero con una impronta de familia, porque la iglesia tiene que tener, y lo vamos a ver ahora, una forma de gobierno que tiene que trascender las formas de gobierno humanas y políticas. Ahora, si mis hijos vienen y me dicen, mamá, caminemos juntos, las decisiones las tomamos entre todos, y yo le voy a decir, sí, bueno, yo te escucho, ustedes me escuchan, nos escuchamos entre todos, pero las decisiones no las pueden tomar mis hijos. Yo puedo tomar la decisión porque sopesé, los escuché a mis hijos, les di la oportunidad de hablar, de que me abrieran la mente, de que me abrieran el corazón, pero ¿quién toma la decisión? No es fácil, no es fácil hablar de sinodalidad tampoco, ¿no? Y eso responde en el fondo a estas tres palabras, autoridad, obediencia y libertad. En el fondo, ¿quién tiene la autoridad? ¿El sacerdote tiene la autoridad por ser sacerdote o la autoridad se la gana más que por su cargo o función por una cuestión moral? Es decir, nosotros obedecemos mejor a quien respetamos moralmente. El año pasado salió una nota en Francia, que a mí me pareció muy interesante, de una mujer teóloga con 2 nietos, casada, con hijos, nietos. Claro, habían echado creo que era de la diócesis de Lyon, habían echado los últimos 4 obispos acusados o de pedofilia o de encubrimiento. Y ella le mandó una carta al Papa, diciéndole, déjenme a mí administrar la diócesis. Porque el cargo del obispo, sucesor de los apóstoles, el obispo es el que administra. Porque a ver, entendamos el planteo. Por más que uno no esté de acuerdo o esté en contra, no importa. Pero ya tenemos 4 obispos que están acusados de pederastia. 4. O encubrimientos o directamente abusaron sexualmente de menores de edad. En una misma diócesis. Hay algo que no está funcionando en el sistema de gobierno de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho ese obispo me exige a mí obediencia? ¿No? Obediencia es escuchar al otro, o audire, ¿no? Escuchar al que está enfrente. Entonces, ¿cómo los laicos no podemos ser libres para dar nuestra opinión, para plantear los temas? En muchos ambientes clericales nos da miedo opinar contrario a lo que sabemos que dice la doctrina, el magisterio, porque nos van a tachar, me van a tachar de progre, más vale que no cuestione si un matrimonio vuelto a casar en segunda unión, que está casado en segunda unión hace 30 años, no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? Porque no lo puedo expresar, por más que yo esté a favor o en contra, no me importa. Es el hecho de decir, ¿por qué no lo puedo preguntar? ¿Qué iglesia es capaz de no dar la voz a todos para que nos saquemos nuestras dudas? ¿Se ve? Entonces, esas cuestiones, como laicos, nosotros las tenemos que asumir.
el clericalismo desde la Iglesia, ¿qué es lo que se pide? Y bueno, a ver, si sigue el clericalismo así, si nosotros seguimos con tantas cuestiones de abusos, y bueno, vamos a tener que hacer una reforma, que es lo que se está planteando, y lo que plantea Francisco, con su mirada sobre la sinodalidad, ¿no? La Iglesia peregrina es llamada por Cristo a esta perenne reforma de la que la Iglesia misma, como institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Hay un llamado a la reforma. ¿Por qué? Porque es propio de la Iglesia reformarse. Y por eso cada tanto se hacen los concilios. El Concilio Vaticano II, el gran aporte del Concilio Vaticano II es haber marcado la importancia de los signos de los tiempos. ¿Qué nos están diciendo los tiempos hoy? Las problemáticas actuales. ¿Qué nos están diciendo los tiempos en cuanto a los feminismos? En cuanto a las teorías de género, es decir, cómo es nuestro diálogo con el mundo. No nos podemos refugiar en la doctrina, porque la doctrina la tenemos que volver siempre a hacer una hermenéutica. Por eso esta frase de Juan a mí me parece, la valoro muchísimo, es Cristo, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado. Es decir, no somos del mundo, pero estamos del mundo, y Jesús nos manda al mundo. Ahora, ¿a qué mundo? A este mundo concreto. A este mundo concreto, en esta época concreta. Y Dios se manifiesta en las épocas concretas, a través de personas concretas, a través de las ideologías políticas, a través de las cuestiones sociales, a través de las cuestiones políticas. Es decir, Dios se hace presente en la historia, por eso se encarna. Por eso se encarna. Entonces la Iglesia tiene la obligación de escuchar al mundo. Tiene la obligación de escuchar al mundo, ¿sí? Y en este sentido tenemos la obligación de generar, José Kentenich, el fundador de Schoenstatt, habla mucho de la tensión creadora, me encanta esta frase, la tensión creadora, después vamos a ver cómo Francisco tiene otra expresión, gestionar el desequilibrio, dice Francisco, ¿no? Tensión creadora, ¿entre qué? Entre el magisterio, la tradición y el evangelio. El magisterio es la lectura que tiene cada época o la interpretación de los evangelios. Pero es una interpretación epocal. Yo hoy, si trabajo con matrimonios jóvenes, yo no les puedo dar Casti con Nubi a que lo lean para que preparen su matrimonio con esa encíclica, Casti con Nubi. Yo el otro día quise sacar una frase de la Casti con Nubi y me quería pegar un tiro en los pies. Dije, no, esto tiene un lenguaje que es inviable. Entonces uno dice, bueno, pero pertenece al magisterio. Está bien, pertenece al magisterio, pero yo le voy a dar otra interpretación porque la época es otra, las problemáticas son otras, el mundo es otro. Entonces, ¿cómo hago para compatibilizar la cuestión del magisterio con la tradición y no caer en tradicionalismos y en tirar una tradición que perdió el significado? Porque tradición viene de tradere, de traer. ¿Sí? No hay nada más lindo que la tradición. Por eso nosotros honramos a nuestros héroes patrios, por eso las tradiciones, recién hablaban de que tengo que conocer México con todas sus diferentes tradiciones. Hay una belleza que se expresa en la tradición que cuando tiene significado eleva el corazón, eleva la mente. El problema es cuando la tradición se convierte en tradicionalismo. Cuando yo hago las cosas no entendiendo su significado. Entonces hay que hacer dialogar al mundo con todas estas cuestiones y con el Evangelio, porque desde ese lugar podemos entender el pluralismo, la unidad en la diversidad. La Santísima Trinidad es la unidad en la diversidad. Y acá es traer la belleza de Cristo, porque Cristo nos trae la verdad sobre el hombre para todas las épocas, pero con la lectura epocal. Entonces, ¿qué nos está diciendo la época acerca del clericalismo? Y cómo la Iglesia puede combatir este mal y cómo podemos revertir el clericalismo, ¿no? La forma de gobierno. Hoy la Iglesia
en lo que yo entiendo, con toda humildad, si después el diálogo se genera, me pueden retrucar, yo acá no estoy para dar ninguna charla dogmática, sino para conversar. Lo que está en cuestionamiento hoy es el estilo de gobernanza de la Iglesia. Y esta carta, después les voy a explicar un poco el contexto, dice Francisco, la transformación verdadera responde y reclama también exigencias que nacen de nuestro ser de creyentes y de la propia dinámica evangelizadora de la Iglesia, que reclama la conversión pastoral. ¿Por qué dice Francisco esto? Porque el sínodo alemán lo que hace justamente es cuestionar la forma de gobierno. Lo vamos a ver en un ratito. ¿En qué sentido? Y bueno, si nosotros no podemos desligarnos del clericalismo, ¿dónde tenemos que obrar los cambios en la Iglesia? Los cambios se dan en la estructura, en el sistema eclesiástico, ¿sí? En la institución, o tenemos que realizar un cambio en el espíritu, es decir, una conversión. Tenemos que realizar una conversión pastoral, que es lo que les está reclamando Francisco a los sacerdotes, a los obispos. Necesitamos un cambio pastoral, una evangelización, mirar a Cristo. La Iglesia como institución se debe manejar al estilo de una ONG, es decir, ¿qué sistema de gobierno contempla todas las miradas? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es? Y bueno, el Papa, nosotros somos jerárquicos, entonces tenemos el Papa, centro en Roma, hay un gran centralismo, Francisco está tratando de descentralizar, darle más autonomía a las diócesis, ¿hasta qué punto lo podrá hacer? No sé. Ahora, el Papa es el primero de los servidores, los obispos son servus servorum, dice Máximo el Confesor, son siervos de los siervos, porque Jesús es el servidor. Entonces, ¿dónde tiene que estar el cambio? ¿En la mentalidad del obispo? ¿O en la estructura de la Iglesia, que fomenta que el obispo crea que es un príncipe? Hoy ya no tanto, pero así se vivió esto históricamente, ¿no? Entonces, para el clericalismo, ¿qué hacemos con la jerarquía y el gobierno de la Iglesia, ¿no? Y esta Ecclesia semper reformanda, la Iglesia tiene que empezar a reformarse, nos obliga a reflexionar, a discernir, a pensar los presupuestos de nuevo. Y acá tenemos como dos opciones, yo se los quiero mostrar así sintéticamente, entre el camino sinodal alemán, que tanta controversia suscitó porque quiere reformar un montón de cuestiones, que motivó que el Santo Padre escribiera una carta al pueblo que peregrina, al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Entonces vamos a ver dos miradas de Iglesia diferentes y que son muy interesantes ambas miradas. Son muy interesantes ambas miradas, ¿sí? ¿Y por qué esta necesidad de la reforma de la Iglesia? Miren, yo les presento acá lo más lacerante que tiene en este momento la Iglesia, que es el drama de los abusos. Yo les presento 3 informes, abuelo de pájaro, por favor, esto es abuelo de pájaro, el informe John Jay College de Estados Unidos que se presentó en 2004 con motivo de los abusos en la diócesis de Boston, ¿sí? Que fueron en 2002 que estalló el escándalo. El informe de Australia presentado en 2017 y el informe de Francia en 2021. ¿Sí? En este informe de Estados Unidos, miren lo que dice, entre 1950 y 1985, el número total de incidentes de abuso sexual de niños que se reportaron a las diócesis católicas de Estados Unidos fue de 810. El total reportado ahora de lo que ocurrió en ese periodo supera los 11.000. Les dejo un ratito de silencio para que caiga la ficha. Reportados 810, pero superan los 11.000 de este informe nuevo de 2004. 11.000 casos de abusos. Y esto también nos muestra que la sociedad no reportaba los casos de abusos. Y en una familia, si el abuelo abusaba del nieto, no se hablaba, no se lo denunciaba. Hoy cambió esa mentalidad.
Y así como fuera de la iglesia se los empezó a denunciar, dentro de la iglesia también. Ahora, de este informe, hay un artículo que yo se los recomiendo si les interesa este tema, El fracaso institucional de un modelo teológico-cultural de la Iglesia, factores sistémicos en la crisis de los abusos, del teólogo argentino Carlos Schickendans, que trabaja en Chile. Acá Schickendans muestra algunos datos interesantes. Él dice, los factores que se mantuvieron constantes durante este periodo de tiempo, de los abusos desde la década del 50 hasta el 80, a lo largo de la historia de la Iglesia, como el celibato, no explican la crisis del abuso sexual. Es decir, acá hay un tema, algunos decían, bueno, el tema de que el clero esté sometido o haga la promesa del celibato, con eso se justifican los abusos. No, parece que el celibato no tiene nada que ver con los abusos. A mí me parece un dato interesante. Y otra cosa que dice Schickendans, la formación del seminario ha evolucionado considerablemente en los últimos 25 años, y esta evolución probablemente, likely, tuvo un impacto en las tasas cambiantes de abuso sexual de menores. Es decir, los abusos de la década del 50 al 80 fueron monstruosos. Del 80 en adelante empiezan a bajar. Y eso tiene que ver con la formación del clero. Son datos que a mí me parecen interesantes. El informe de Australia es durísimo. ¿No? Es muy largo el texto, pero el informe de Australia lo que cuestiona, estos informes son pedidos por las diócesis a asociaciones e instituciones extraeclesiales, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque muchas de estas asociaciones no entienden el espíritu de la Iglesia, y ese dato también es válido, ¿no? Pero el informe de Australia dice, entre los factores teológicos causales de los abusos sexuales se enumeran, y fíjense, la eclesiología, es decir, enseñanza sobre la naturaleza de la Iglesia y su misión, incluidos los roles de liderazgo y ministerios, la teología del sacerdocio, ¿no? En su carácter indeleble del sacerdocio, y el hecho de estar abierta esta posibilidad solo a varones. Y después habla del pecado mortal, el relacionar los pecados sexuales como pecados mortales, se los leo así rapidísimo, incluida la opinión de que todos los pecados sexuales son pecados mortales, la teología sacramental, incluida la importancia del funcionamiento de los sacramentos del bautismo, las órdenes sagradas y la confesión o reconciliación. Este informe, miren cómo define el clericalismo. Surge de las dinámicas personales y sociales, se expresa en diversas formas culturales y a menudo se ve reforzado por las estructuras institucionales. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión rígidamente jerárquica y una identificación virtual de la santidad y la gracia de la Iglesia con el estado clerical y, por lo tanto, con el clérigo mismo. Si yo les digo, díganme ya 3 santos, van a ver que se le van a ocurrir solamente religiosos y curas, ¿no? O religiosas. ¿Dónde están los santos laicos? Bueno, ni siquiera los laicos nos hemos ocupado en sacar, o sea, en mostrar la santidad. Y no hay santos laicos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que muestra Australia. Y el último informe sacado este año, del 6 de octubre del 2021, es el informe de Francia, ¿no? Que después de 3 años de una comisión independiente, el informe incluye entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas y más de 200.000 casos de abusos o violencia sexual a menores desde 1950. La cifra exacta son 216.000. Es una cifra que te congela el corazón. El Papa Francisco instó a los obispos y católicos franceses a asumir responsabilidades para hacer una casa segura y se solidarizó con las víctimas. Es el momento de la vergüenza, sostuvo. ¿Sí? Y miren esto, este informe. Díganme si se escucha. Francia conoció el informe más espeluznante. ¿Se escucha? 216.000 niños abusados por alrededor de 3.200 sacerdotes, cifra que asciende a 330.000 si se tiene en cuenta cualquier persona vinculada a la Iglesia. Es el balance de los últimos 70 años, revelado en un informe de 2.500 páginas elaborado durante 2 años y medio por una comisión independiente.
Su presidente Jean-Marc Sauvé denunció la indiferencia de la Iglesia durante años. Una indiferencia profunda. Una indiferencia profunda, una indiferencia total e incluso una indiferencia cruel durante años. A las víctimas ni se las cree ni se las escucha. Indiferencia que el líder de los obispos franceses trató de reconducir en el mismo acto de publicación del informe. J'exprime ma honte. Les expreso mi vergüenza, mi horror, mi determinación a actuar por ellos. Agir avec elle. La comisión ha remitido a la Fiscalía 22 presuntos delitos que aún pueden perseguirse y piden que se repare e indemnice a las víctimas. Estas siguen pidiendo justicia. Lo que deben comprender es que son una vergüenza para nuestra humanidad. Vous Ustedes devez deben payer pagar por todos tous estos crímenes. crimes. La comisión fue establecida por obispos católicos en 2018, aunque trabajó de forma independiente. Su objetivo ha sido esclarecer la verdad y restaurar la confianza pública. Esto se produce un año después de la condena a 5 años de cárcel al sacerdote Bernard Preynat, que reconoció haber abusado a más de 75 niños durante décadas. Francia. Bien, se congela el corazón, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, este problema de los abusos, este drama que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, ¿de dónde viene? Es decir, cómo una institución que está llamada a mostrar la belleza de Cristo es capaz de caer en estas cuestiones. ¿Es un problema del sistema? ¿Es un problema jerárquico? ¿Es un problema de gobierno de la Iglesia? ¿O es un problema que a la Iglesia van todos los pederastas para refugiarse? ¿No? Entonces, ante esta problemática y necesitamos algunas reformas. Y estas reformas están planteadas por el camino sinodal alemán. ¿Sí? El camino sinodal alemán habla de estas cuestiones, nosotros nos vamos a quedar en la forma que se ejerce el poder en la Iglesia, pero también habla de la moral sexual y también habla sobre el sacerdocio y sobre el papel de la mujer. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en esta forma, porque ¿qué es lo que plantea el camino sinodal alemán? Y plantea el problema del poder y la separación de los poderes. ¿Sí? Y Joachim Schmidt, este sacerdote que yo les hablaba al principio, me escribe a mí, desde el punto de vista histórico hay que prestar atención a partir del siglo XIX, una eclesiología centrada en el Papa y en los obispos, y una actitud sumisa de los fieles hacia sus sacerdotes. ¿No? Schmidt, el que participó hasta su muerte del camino sinodal alemán. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los posicionamientos en cuanto a la forma de gobierno? Y bueno, la sección 7 del Camino Sinodal Alemán, en el capítulo que se titula Definimos estándares y criterios juntos, y van a decir que los estándares tenemos que renovar la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Para promover la participación, prevenir el abuso, fortalecer la transparencia y el control, introducir la rendición de cuentas. ¿Qué significa introducir la rendición de cuentas? Y bueno, que el obispo, ¿sí? Pueda rendir cuentas de su diócesis. ¿Y a quién le rinde cuentas? Y bueno, hoy al Papa. Por las visitas ad limina, los obispos le hacen todo un informe. ¿Y fuera de la Iglesia a quién? Y no a nadie. ¿Y eso es bueno o malo? Y no sé, habría que analizarlo, ¿no? Entonces, los alemanes dicen, bueno, hay que fortalecer la sinodalidad, ¿no? Y, si la Iglesia avala la cultura democrática, sin embargo ella no es democrática, es autócrata. Entonces la crítica que hacen los alemanes va en esta línea, ¿no? Y a su vez, esta crítica que hacen los alemanes obviamente tienen objeciones, ¿no? La primera objeción que salió no solamente fue la carta del Papa Francisco al pueblo de Dios que camina, que peregrina en Alemania, sino también el arzobispo de Denver, Samuel Áquila, va a escribir una carta abierta a los obispos católicos del mundo. Y él cuestiona fuertemente al camino sinodal alemán. ¿Por qué? Porque entiende que la Iglesia nunca va a poder gestionarse como una ONG. Estándares de calidad, estándares externos, gente de afuera que venga a hacer una auditoría.
porque él entiende que la iglesia va a ser siempre signo de contradicción, porque Cristo es signo de contradicción, y la fidelidad a Cristo implica la cruz, implica que los cristianos seamos crucificados en la época. Entonces fíjense que acá tenemos como dos posturas muy diferentes dentro del seno de la iglesia. Y nosotros los laicos tenemos que entender de qué se tratan estas discusiones, nos tenemos que involucrar, porque somos tan iglesia como la jerarquía. ¿Sí? Yo acá no estoy haciendo un juicio de valor si estoy más a favor del camino sinodal, o si de Áquila, o si de quién. En el fondo estoy presentando los temas para que entendamos la dimensión de las reformas que se quieren hacer dentro de la iglesia, ¿no? Y en este sentido también es bueno reconocer esta iglesia que está transida de santidad y de pecado, que es un poco lo que dice el Santo Padre. La iglesia es y será siempre peregrina en la historia, portadora de un tesoro en vasijas de barro. Esto nos recuerda que nunca será perfecta en este mundo y que su vitalidad y hermosura radica en el tesoro del que es constitutivamente portadora. La hermosura de la iglesia es Cristo. ¿Sí? Nuestra misión no se sostiene sobre previsiones, cálculos o encuestas ambientales alentadoras o desalentadoras, ni a nivel eclesial ni a nivel político como económico-social. Tampoco sobre los resultados exitosos de nuestros planes pastorales, dice Francisco. Entonces, ¿hay necesidad de un cambio? Claro que sí. Queremos desterrar el clericalismo. Ahora, este cambio, va a decir Francisco, supone una invitación a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Y esto requiere coraje, porque entonces necesitamos mucho más que un cambio estructural, organizativo o funcional. Necesitamos un cambio del corazón, una conversión profunda, de que estamos en la iglesia para servir y no para ser servidos. Las reformas estructurales, Francisco va a decir, y bueno, en realidad es una de las grandes tentaciones. Si nosotros renovamos la estructura de la iglesia, entonces la iglesia ya va a ser mejor, mucho mejor. Y bueno, hay que ver, porque la iglesia plena se va a dar en el cielo, acá no. Ahora, lo que no podemos permitirnos es no convertirnos, ¿no? Es decir, estas reformas puramente estructurales, orgánicas o burocráticas, pero ¿qué dice Francisco? Al final del día no tocarían en nada los núcleos vitales que reclaman atención, que es el cambio del corazón. ¿Sí? No podemos olvidar esto es lo que yo les decía recién, gestionar el desequilibrio. Hoy estamos llamados a gestionar el desequilibrio. Nosotros no podemos hacer algo bueno evangélico si lo tenemos miedo al desequilibrio. No podemos olvidar que hay tensiones y desequilibrios que tienen sabor a evangelio y que son imprescindibles mantener porque son anuncio de vida nueva. Gestionar el desequilibrio. Es decir, vamos a tener los ortodoxos más ortodoxos y los progresistas más progresistas. Vamos a tener los que van a negarse de lleno a abrir una rendija a los homosexuales dentro de la iglesia, y vamos a tener aquellos que dicen que los quieren bendecir. Eso es la iglesia. Gestionar el desequilibrio. Lo que nos interesa es la persona, lo que nos interesa es llevarle a esa persona a Cristo. ¿Cómo lo gestionamos? ¿No? Y como para ir concluyendo. Primero, reformas o no reformas, necesitamos volver a Jesús, a su mensaje y a su evangelio. Necesitamos volver a Jesús. La iglesia necesita volver a Jesús, mostrar ese rostro. ¿No? Laicos y clero, aprender a mirarnos desde el bautismo y no desde el cargo o la función. Tenemos el mismo objetivo, volver al mundo a Jesús, el Cristo vivo, que no es una idea, como dice Benedicto XVI, sino una persona. Alguien que me enseña a mirar al hombre desde otro lugar, porque eso es lo que hizo Cristo en la tierra. Necesitamos cambio en lo cotidiano, en nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en el movimiento que pertenezco, en las nuevas comunidades. Mirar la participación en la iglesia desde el servicio desinteresado a cada persona.
Laicos y clero, necesitamos una conversión seria, real y concreta para dejar atrás el afán de poder y el protagonismo, que no es de exclusiva responsabilidad del clero. Muchas veces los laicos caemos en esa misma tentación, nuestro reducto de poder. Nuestro reducto de poder. ¿Sí? Los sacerdotes deben entender el rol de su ministerio sagrado. El ministerio no los hace más santos ni intocables. Les concede la inmensa e inmerecida gracia de consagrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Pero eso no lo hace el sacerdote desde su persona, sino desde Jesús. Los sacerdotes necesitan tanto de la Eucaristía y de la confesión como los laicos. El sacerdote, por consagrar la Eucaristía, no es mejor que el laico. Porque el que consagra la Eucaristía es Jesús, a través del sacerdote. Hay un ministerio bautismal que es previo al ministerio sacerdotal. No estoy menospreciando el papel del sacerdote. Estamos tratando de ponerlo en su lugar. O eso yo interpreto, ¿no? A su vez, los laicos. Debemos entender que el sacerdote y los religiosos no están para pensar por nosotros. Somos tan responsables de la Iglesia y de llevar a Cristo a los hombres como los sacerdotes. El servicio a la Iglesia nunca debe ser entendido como el servicio a los curas. Servimos a Dios en Jesucristo y solo ante Él nos arrodillamos. Y esto es muy importante. La dignidad del laico. Y la dignidad del sacerdote también, ¿no? Y cierro, este es un cuadro que hizo un amigo mío, sacerdote también de Schoenstatt, terminó la semana pasada, me dijo que había terminado de hacer este cuadro, que a mí me parece tan bonito. El cuadro es esto que ven ustedes en pantalla, en la parte izquierda arriba, ¿no? Y pone acá una frase, el cordero es su pastor. Entonces le digo, Facu, ¿de dónde sacaste esa frase? Y me dice, del Apocalipsis, ¿no? Entonces yo me fui a la frase del Apocalipsis y dice, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Me gustó esta figura de el cordero es su pastor. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tenemos que volver a repensar la imagen del pastor y su rebaño. Porque Jesucristo es el pastor. Entonces uno dice, bueno, el obispo también es el pastor, pero el obispo es cordero. A ver, no sé si el obispo es tan cordero como nosotros, porque justamente el cordero es el pastor. Fíjense qué belleza la imagen. El cordero es el pastor, el verbo encarnado es el pastor, el rebaño, y entre comillas, yo vivo en una zona donde hay muchos pastores, en la zona de la Puna salteña, ¿sí? Donde hay muchos rebaños, ¿sí? Y uno ve al pastor, se para, los mira, le silba y van todas las ovejas. Ahora, este rebaño es una imagen, es una metáfora. No sé si a veces es la más feliz. Porque el rebaño, las ovejas no piensan, digamos, no piensan. No sé si me explico. Pero el rebaño es conducido por Jesús. Y cuando el rebaño es conducido por Jesús, entonces ahí vamos. El cordero es el pastor. Porque Jesús se hizo carne y porque Jesús se hizo hombre. Y por eso es cordero igual que nosotros. Y es parte del rebaño. Entonces acá hay una maravilla en esa imagen, el cordero será su pastor. Es una maravilla de un ida y vuelta. Jesucristo se hizo hombre, nosotros somos hombres, estamos todos en el rebaño y Jesucristo nos conduce. Los obispos y los sacerdotes son causas segundas. Los pastores son el rebaño, lo mismo que las ovejas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy ya hay que explicar muy bien el pastor y sus rebaños, que no somos un rebaño acrítico, no somos un rebaño que no mira ni piensa por sí mismo. Nosotros lo seguimos a Cristo.
vamos a encomendarnos a ella, a Nuestra Señora de Guadalupe, que el 12 festejamos su fiesta. Ella es la madre de la Iglesia, ella va a conducir las reformas, ella va a guiarnos a nosotros, a abrirnos también la inteligencia, porque ella nos quiere llevar a su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a confiar a ella esta misión que nosotros tenemos como laicos, como educadores muchas veces de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, ¿sí? Y para ser protagonistas de esta iglesia que tanto nos necesita. Así que muchísimas gracias por su atención y ahora sí, yo estoy para las preguntas. Sí, muchas gracias, maestra Cecilia. Muy clara la exposición y creo que ya es un tema muy platicado entre laicos, que sabemos que es un tema un poco escabroso, pero yo creo que es real. Es real y yo creo que hay que trabajar mucho en esto, en mucho diálogo y que de alguna manera, pues, los sacerdotes como los laicos tengamos esa sinodalidad para trabajar juntos, cada quien en su terreno. Y yo creo que, bueno, pues esto nos va a servir mucho. Pues le pasamos aquí, muchas gracias, maestra, y le pasamos el micrófono a Ismael para las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias, doctora. Gracias, Mario. Gracias, Rosario. Bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Les pedimos que alcen la mano ahí en su herramienta, por favor. Y conforme ustedes alcen la mano, nosotros les damos el espacio para que abran su micrófono y formulen su pregunta. Por lo pronto tenemos a Andrea Guerrero Mendoza. Por favor, Andrea, si puedes abrir tu micrófono y adelante con tu pregunta. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Oregon, en Estados Unidos. Y mi pregunta para la maestra es un consejo de cómo llegar al sacerdote, porque de repente sí existe este laicado en que tenemos que hacer lo que el sacerdote dice. Y todo lo que hagamos tiene que ser pasado por el sacerdote, pero a veces hay unas cosas que no nos permite por cultura o porque no entiende completamente nuestra cultura y piensa que queremos imponer algo. ¿Cómo es que pudiéramos llegarle a alguna técnica, alguna forma? Mi párroco no habla español, todo es en inglés, entonces es un poco difícil. ¿Qué consejo me daría que yo pudiera hacer yo ahí? Ay, qué difícil, ¿no? Cuando nos encontramos con esas paredes, con esos muros, ¿no? La verdad es que poco consejo puedo dar, salvo que te unas con gente que piensa igual que vos y que le taladren, diríamos en Argentina, le taladren la cabeza al sacerdote, porque es muy difícil, porque vienen de una estructura jerárquica que es muy difícil de romper. Yo ahí no puedo edulcorarte ninguna respuesta. Sino que se unan entre varios laicos para tratar de hacer reflexionar al sacerdote. Es muy difícil lo que me estás preguntando, Andrea, porque hay sacerdotes que son más abiertos, hay sacerdotes que son una gloria, hay sacerdotes que son santos, que escuchan, que son abiertos, y hay sacerdotes que son una piedra, y que tienen muy endurecido el corazón, pero más endurecido que el corazón, la mente. Entonces eso te liquida. Yo más que eso no te puedo decir. Con muy buen modo, con mucha astucia, yo me baso ahí en las palabras de Jesucristo, sean astutos como serpientes, ¿no? Porque realmente se necesita mucha astucia para que los laicos puedan hacer reflexionar a algunos sacerdotes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Andrea, por tu participación. Y enseguida también le damos el micrófono a Carlos de la Torre Cantero. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia. Felicidades por tu plática. Ha hecho reflexionar mucho. Considero yo que los valores teologales, fe, esperanza y caridad es el preámbulo de todo esto. Creo que hay mucha analogía con tu última lámina.
Creo que hemos perdido eso que como seres humanos traemos de nacimiento y que dentro de la formación de nuestra familia en el tiempo se ha perdido o se ha degradado. En ambos lados voy a hablar tanto de los sacerdotes como de nosotros. Si esos tres valores los pusiéramos otra vez en el lugar donde les corresponde, creo que todo esto cambiaría. No sé qué opinas. Sí, yo pienso que, a ver, se necesitan las dos reformas, la evangelización, el tener a Cristo más presente, claro, la fe en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor de la historia, ¿sí? Eso es indiscutido, digamos. Pero yo entiendo que también tenemos que pelear por alguna reforma epocal, digamos, por alguna reforma en la estructura, por alguna reforma en las decisiones o en la toma de decisiones. ¿No? Yo no hablé, por ejemplo, del papel de la mujer en la iglesia. En el tema de los abusos, la importancia que tiene generar que cada arquidiócesis o que cada diócesis genere una comisión para recepcionar el tema de los abusos, que sea vinculante esas decisiones y que obliguen al obispo a actuar. Es decir, se necesitan ambas cosas. Porque puede haber, de vuelta, yo tengo un sacerdote amigo que dice, en la viña del Señor hay de todo menos uvas, ¿no? Y uno a veces ve tantas cosas en la iglesia que está tentado de decir que es verdad. Ahora, pero eso, creo que dentro de esos aspectos algo importante es llegar a la gente, sobre todo a las vivencias tradicionales, y crear un ambiente donde haya libertad de expresión, de acción. No ser sumisos, porque esa sumisión nos ha llevado a algo terrorífico dentro de nuestra iglesia. Al abuso. Esa sumisión ha logrado que el abuso se dé a solapación de nosotros mismos. Tenemos que crear otro ambiente, otro estigma dentro de lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos cristianos. Ahorita estamos en una degradación que le estamos dando más valor a aspectos degradantes como personas que a ser hombre y mujer. Creo que hay algo muy especial y sobre todo hemos perdido ese amor por los niños. Ahorita amamos más a un animalito, que yo también los defiendo, pero le hemos dado algo, una mercadotecnia grandísima a las mascotas y ya no a los niños. Eso es degradación y tenemos que cambiar todos esos aspectos, pero por desgracia, tanto laicos como sacerdotes estamos de espectadores y no actuamos. Exacto. Exacto. Concuerdo contigo, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctora. Y también le damos la participación a Víctor. Por favor, Víctor, adelante. Sí, gracias. En el 2007 se hizo Aparecida y en el 2009 aquí en México, una de las asambleas del episcopado tocó el tema de la reforma o la renovación de las parroquias. Y me tocó participar en una encuesta a nivel nacional sobre las parroquias en México. En un momento en el cual estaba en los noticieros del país, en la cuestión mediática, muy álgido el tema de las denuncias de pederastía en México, y particularmente al padre Maciel, a los legionarios, etc. Nosotros pensamos que hacer la encuesta en ese momento pues iba a llevar a que la valoración del sacerdote estuviera por los suelos. Ese era el pronóstico, porque mediáticamente era muy fuerte la crítica. Oh, sorpresa, la valoración de esa encuesta fue muy positiva para los sacerdotes. Y entonces un pastoralista hizo la siguiente conclusión.
el pueblo de Dios le perdona a los sacerdotes todo con tal de tener sacramentos. Qué duro. Entonces, tú mencionabas de la autoridad moral del clero. Yo creo que a partir de esta encuesta y lo que nos mostró es que hay como una especie de autoridad sacramental, ¿no? Y en función de eso se les puede perdonar todo. Pero yo, y bueno, termino la anécdota de esa asamblea. Se presentó la encuesta, se presentaron interpretaciones sobre lo que pasó, lo que se dijo, etcétera. Se presentaron muchas opciones de reforma de la parroquia en México, estoy hablando de México, en una asamblea del episcopado. Y la conclusión final es que no cambió nada. Entonces, presento un panorama triste y adverso, pero esperanzado en el sentido de que si los laicos no nos tomamos en serio esto, la iglesia no se va a renovar. Ese es mi pensamiento, no sé qué opinas al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, te lo voy a ilustrar con una anécdota. Yo tengo una amiga, me dice, el otro día me fui a confesar con fulanito de tal. Fulanito de tal tiene un prontuario de denuncias que nadie las hizo oficiales porque tienen miedo de denunciar. Pero lo echaron de varios lugares, los laicos, de lugares donde él era capellán y qué sé yo, fue echado porque la gente fue a denunciar a las autoridades de esos lugares, pero ante la insistencia, vayan a denunciarlo penalmente, así se inicia todo el proceso, nadie quiso hacerlo. Entonces mi amiga me dice, me fui a confesar con fulanito de tal, con el cura, y le digo, no te puedes confesar con fulanito de tal. No, me dice, porque hice un acto de fe enorme, yo dije, voy a separar, es Cristo que me está perdonando los pecados. Y yo dije, wow, yo no le puedo aceptar, por más que la reconciliación sea un sacramento tan importante y que sea Jesús el que te perdona los pecados, yo no le puedo dar tribuna a este sacerdote que tiene tantas acusaciones y que me constan. Entonces uno dice, ¿hasta dónde el papel de los laicos? Fíjate que ahí ya te englobo las cuestiones teológicas. Bueno, pero es un sacerdote. ¿Lo obedezco, no lo obedezco? Es decir, me está perdonando los pecados. No, yo no puedo ir a misa de ese sacerdote y la tengo acá nomás en la vuelta de mi casa. Y no puedo ir. Bueno, pero la misa es misa igual. Pero yo no le puedo dar tribuna a un sacerdote tan cuestionado. Pero los laicos somos sumisos y con tal de que ir a misa y bueno, que es más cómodo, ese sacerdote debería dar la misa solo. Pero es todo muy complejo. Por eso, Víctor, yo entiendo lo que vos decís, pero fíjate que necesitamos un cambio, necesitamos volver a pensar el ministerio sacerdotal, necesitamos volver a pensar el tema de los sacramentos. Y uno dice, no para revolver y hacer una iglesia nueva, no, pero necesitamos volver a pensarlo. Es decir, nuestras épocas nos están diciendo algo. Perdón que me haya ido por las ramas, pero me surge, es decir, acá los laicos tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos ser tan obsecuentes. Están mal. Estamos mal. Entonces, tenemos que, la reforma la tenemos que hacer acá en la cabeza también. ¿No? Perdón si me fui por las ramas. Gracias, doctora. Gracias por la aportación. Y enseguida le damos el micrófono a Víctor Alejandro. Por favor, Víctor, adelante. Sí, muchas gracias. Felicidades a la doctora por su exposición. Yo llegué un poco tarde y tal vez esto que voy a preguntar a lo mejor ya lo expuso y yo no lo vi. Yo vi una exposición, vamos a decir, de la clerización, o el clericalismo, y vamos a decir, de los abusos sexuales sobre los niños. No entendí muy bien cuál es la relación entre el clericalismo y los casos de abuso sexual, pero me viene a la cabeza, o sea, en ese tema, pues bueno, es muy, muy complejo y tal vez, o sea,
el tema desde, vamos a decir, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros seminarios, la misma espiritualidad que estamos desarrollando ahí, el tema de los respetos a los derechos humanos, el tema de la transparencia y la ciudadanía de los laicos, vamos a decir, pues todos somos ciudadanos y tenemos una autoridad y tenemos a quien rendir cuentas, pero también tenemos los derechos. No entendí muy bien esa parte. Y por otro lado, también, o sea, como los casos son a veces muy escandalosos y con mucha razón de que lo sean, porque son abusos de autoridad contra los más indefensos que van expuestos, completamente vulnerables. Pero también muchas veces sucede que por un caso se quema o se malinterpreta a muchos que son inocentes o que no tienen nada, vamos a decir, de culpa. Entonces, no sé si la doctora me pudiera ayudar a tener claro esos factores. Sí, muchas gracias, Víctor. A ver, la relación entre el clericalismo y los abusos es directamente proporcional, según el Papa Francisco y según los informes que se han hecho de estas comisiones evaluadoras sobre el drama de los abusos sexuales. Es decir, el abuso de poder, primero, el abuso sexual es primero un abuso de poder, y el abuso de poder se desliga del clericalismo, del atribuirle al sacerdote un poder extraordinario, un poder que lo excede en el fondo, y que el laico es sumiso, o quien está bajo el poder del sacerdote, ¿sí? Es obsecuente de alguna manera. El clericalismo y los abusos están directamente relacionados. Esto lo dicen los informes presentados hasta ahora, todos los informes coinciden en este punto, y es lo que dice Francisco. ¿Ah? Por eso, cuando Francisco habla de clericalismo, lo hace motivado por las denuncias de abusos y qué sé yo, y por eso hay que desterrar el clericalismo, porque todo clericalismo es un abuso de poder. Y el abuso de poder puede generar o no los abusos de conciencia, obviamente, y los abusos sexuales. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que repetime lo último que me dijiste de tu última inquietud. Sí, básicamente, o sea, yo decía que es un problema que trae posiblemente muchas causas, desde sí. la sexualidad de los propios sacerdotes, la propia espiritualidad que se vive, la falta de control, o sea, vamos a decir, de quiénes son aptos o no, el propio servicio, la conciencia individual y ciudadana de las personas, o sea, de poder ser iguales ante la ley, ante una persona, vamos a decir, algo que todavía estamos muy atrasados específicamente en Latinoamérica, o sea, la igualdad ante la ley, la igualdad ante la autoridad, y eso cómo se refleja, vamos a decir, vamos a decir, al ser un abuso y salir el escándalo, pues automáticamente con toda naturalidad es algo que es muy condenable, pero por un sacerdote que abusa, seguramente hay 100 que se entregan en vida y dan su vida y su corazón por sus fieles, ¿no? Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, a ver, yo trabajo muchísimo con sacerdotes, con santos sacerdotes, y te da mucha pena. Inclusive yo tengo amigos en Chile, por ejemplo, que con el drama de los casos en Chile, con Caradima, el caso Caradima, que fue casi parecido a lo de Maciel en México, los mismos, un amigo mío me decía: Cecilia, yo no puedo ir de clergyman en el colectivo, no puedo ir porque me insultan, es decir, me increpa la gente. Entonces, cuando salieron a la luz todas estas cuestiones en Chile, los mismos sacerdotes no podían salir a la calle, y ahí pagan justos por pecadores. Y uno dice, ¿es injusto? Sí, es injusto. Entonces tenemos que reduplicar los esfuerzos
para que en nuestra iglesia no sigan ocurriendo estas cuestiones de abusos. Porque es como vos decís, Víctor, ¿a qué se deben los abusos? A que entran a los seminarios gente que no pasa un psicotécnico, la permisividad en la entrada de los seminarios, esa puede ser una de las causas. Otra de las causas, uno de los informes, creo que es el informe de Estados Unidos, el John Jay, que dice que, por ejemplo, la homosexualidad no tiene nada que ver con el tema de los abusos, porque un homosexual no necesariamente es pederasta. Y es más, hay santos sacerdotes homosexuales, pero son santos sacerdotes porque no practican la homosexualidad. Entonces hay un montón de factores que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que posibilita o qué es lo que posibilitó el encubrimiento? Entonces te vas a la época y decís, bueno, las épocas no denunciaban, la iglesia tampoco. Que también lo tenemos que tomar en cuenta. Es verdad. Es verdad. Pero también espiritualidad. Ahora, la época lo está denunciando y en la iglesia también. Y también, perdón que te interrumpa, y también hay un afán de la iglesia de decir, pongamos las cosas a la luz. Es decir, investiguemos qué es lo que pasa. Lo que pasó en Francia, los mismos obispos le dan a una comisión, tomen señores, investiguen ustedes, a ver qué pasó. Y bueno, hay que tragarse ese sapo, y es la vergüenza y el oprobio, pero es una institución que por lo menos está blanqueando las situaciones. Preguntémosle al ejército de cualquier país que saneen sus cuentas en los abusos, a ver qué pasa. Preguntémosle a la política o a las instituciones políticas. La iglesia por lo menos tiene el coraje de asumir esa culpa, ¿no? Sí, y eso también hay que valorarlo. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, doctora. Enseguida le damos la palabra a Isabel. Isabel Rodríguez, por favor. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Ismael. Muchas gracias, doctora Cecilia. Me parece que su ponencia está muy iluminada por el Espíritu Santo y sus palabras fluyen y uno reconoce ese lenguaje muy eclesial y sobre todo de mucha virtud. Gracias por eso, porque sé que es un camino muy largo de construcción interior. Yo creo que es muy importante también que mencionemos que el laico tiene que formarse, preocuparse por tomar toda la riqueza del magisterio. Para eso, pues, nuestro padre fundador de los misioneros servidores de la palabra, pues ha dado un paso muy importante que me parece que puede ser muy loable y muy plausible. El hecho de que en las casas de los misioneros servidores de la palabra existan teología para laicos, estos institutos que pues deberían de convertirse en difusores y ser semilleros de estos laicos que den para la iglesia, pues hombres y mujeres bien capacitados para su entrega, su vocación en el plan de Dios, sobre todo porque México tiene una gran vocación y una gran responsabilidad con el mundo. Sabemos que acabamos de pasar este recuento del acontecimiento guadalupano en México, en donde Santa María de Guadalupe, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos insiste y nos invita, porque Guadalupe es actual, es hoy, en esa construcción de la casita sagrada. San Juan Diego es el laico que a nosotros nos debería de representar, donde nosotros deberíamos de tener bien puestos los ojos. Santa María de Guadalupe le ruega y le suplica, tú vas a ser mi intercesor ante el obispo Fray de Zumárraga. Y nosotros los laicos, en esa formación integral que nos debe de capacitar, debemos de tomar en serio nuestra vocación y nuestro papel ante el cuerpo eclesial. Y bueno, en la Casa de los Misioneros, esta formación es muy continua y sobre todo consistente, con un muy buen esquema de materias, dura 4 años, y lo más increíble es que la tenemos al alcance. Aquí en Celaya, Guanajuato, tenemos una casa, en Morelia hay otra,
en el Estado de México, en Campo Misión hay otra, y están cercanos siempre estas escuelas de teología, sobre todo muy al alcance también porque son sabatinas las clases y están los programas de materias muy adecuadas a nuestras realidades para las personas que estamos casadas, que ya trabajamos. Y bueno, a mí me parece también que la formación pues debe estar bien dirigida para que el laico se revista de su dignidad ante ese sacerdote, ¿no? Ante ese cuerpo eclesial que es un canal de las riquezas de Jesucristo. Tal cual, no tengo nada más que agregar, Isabel, a lo que acabas de decir. Coincido plenamente contigo, la formación del laico es de vital importancia. Así que qué bueno lo que hacen. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues después de esta aportación, la última es de Jorge Ortega, a quien le pedimos de favor que abra su micrófono. Jorge, por favor, bienvenido. Buenas noches y adelante. Pues buenas noches a todos, siempre con el gusto de saludarlos. Me siento particularmente feliz por escuchar a Cecilia. Lo digo porque lo que todos tenemos seguramente en este foro es la inquietud por tener una iglesia viable y fortalecida en el siglo XXI, apta para ser receptora de los jóvenes que se están yendo o que no acaban de entender. Y no acaban de entender, y recuerdo una frase de mi hija que dice, papá, te falta apertura. Se refiere a la realidad, se refiere, te falta claridad, y entonces pues tienes una fe que pues como que elude ciertos temas, ese es a lo que se refiere. Y me da mucho gusto hablar de sociología, de psicología, hasta de psiquiatría, de teología, de filosofía, de historia, de todos estos temas que han estado aquí insertos y de tener esperanza en que podemos y debemos innovar, adaptarnos, descubrir, evolucionar, ser aptos, adaptarnos al mundo futuro, y ser suficientemente realistas, abiertos, integrados. Me imagino que es una charla como esta debe ser profundamente complicada de escuchar en el ámbito clerical. No lo digo así por mi capellán, que es sumamente abierto, integrado, y él más que capellán, le basta con decir que es un guía en medio de otros laicos. Tengo dos casos que quisiera comentar. Uno de ya ahora una mujer adulta, pero que me dijo, aunque no lo creas, respecto de este gran obispo, yo viví esta mala experiencia. Yo no le creí, pero han pasado los años y su versión sigue siendo sólida. Con esto quiero decir, no son solo los niños, las mujeres también pueden sufrir acoso. Un amigo mío cercano que tiene varios récords Guinness, o sea, quiero decir, es un personaje, y me dice hace un par de semanas, me gustaría tener la fe que tú tienes, pero yo no he acabado de asimilar lo que pasé en el internado. Caray, pues yo ya no me atreví a preguntarle, pero pues algún drama debe de tener en su vida. Entonces, creo que sí, cuando un sacerdote tiene en general tiene una conducta social, económica, una vida de espacio de confort o una vida sexual displicente, pues afecta muchísimo y va dañando a generaciones. Tal vez a personas así que por un don Dios nos concede estar ahí siempre lo más sólido posible, pues no nos afecta tanto, pero de aquí yo veo algunos amigos, algunas caras ahorita que nos preguntamos por qué nuestra descendencia no es tan sólida como nosotros, pues porque han vivido una experiencia que no es fácil de digerir, pero pues una charla como esta lo que nos hace es abrir
el corazón, la mente, la innovación, la realidad y dar pasos para adelante. Quejarnos o entristecernos por lo que ha pasado no nos va a servir de gran cosa. Lo que tenemos que hacer es mostrar un gran optimismo, una gran capacidad, y en eso demostrar que somos buenas ovejas siguiendo a un excelente y magnífico pastor. Bueno, más que una pregunta, era un comentario un poco extenso. Gracias. Gracias, Jorge. Te hago un comentario a ese comentario. A ver, uno está confiado, esto que decían al principio de la fe, esperanza y la caridad, ¿no? Uno está confiado en que Jesucristo es el Señor de la historia. Uno, como cristiano, no tiene derecho a bajar los brazos, porque tenemos un Cristo que fue clavado en una cruz y que venció la muerte. Entonces, la alegría del cristiano es profunda. Y desde ese lugar, te voy a dar el siguiente dato, la gente está huyendo de la iglesia. El informe, el Camino Sinodal Alemán, muestra que están, por ejemplo, en Alemania se cerraron los últimos, bueno, antes de la pandemia te estoy diciendo, ¿no? 18 y 19, se cerraron 970 iglesias. Se cerraron. El último que apague la luz, ¿vieron? Se van todos, el último que apague la luz, toc, toc, se cierran porque no hay fieles. No hay fieles. Entonces uno dice, wow, el mundo está huyendo de Cristo. ¿El mundo está huyendo de Cristo o el mundo está huyendo de la iglesia? Porque nadie que muestre a Cristo en su verdadera dimensión puede huir de él. Entonces acá hay un llamado muy fuerte a nosotros como laicos. ¿Qué estamos mostrando? ¿Cuál es el rostro de Cristo que estamos mostrando? Y ya no me importa la jerarquía, perdón por lo que voy a decir, no me importa el Papa, no me importan los obispos, no me importa nadie. Eso es secundario. ¿Qué estamos mostrando de Cristo? ¿No? El humanismo cristiano, ¿dónde está? ¿Por qué no es respuesta para nuestros jóvenes? Y evidentemente se lo estamos presentando mal. O estamos haciendo algo, tenemos que reflexionar. Yo quisiera, Ceci, comentar esto. A mí me parece, también lo hago retomando a un amigo que es Premio Nacional de Ciencias, dice que no hay más espiritualidad que la que hoy se presenta, nada más que no está en la iglesia, no embona. Entonces, si lográramos embonar esa gran inquietud por lo humano, ese nuevo humanismo, esa espiritualidad, con una eclesiología que mira hacia adelante y que está dispuesta a generar vidas que tienden a la sana conducta y a la santidad, lograríamos un éxito, crecer de forma extraordinaria como los primeros cristianos, convirtiendo a los griegos, lograron convencer a los romanos. El mundo es nuestro, si nosotros coincidimos con esas dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, doctora. También tenemos aquí en el quórum, tenemos también al Padre Ángel, a quien nos gustaría darle la palabra y también que nos diga su opinión acorde a este tema. Padre, si nos escucha, por favor, puede abrir su micrófono. Y como no, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Y bueno, pues la verdad es que tenía hace algunos años una persona en la parroquia que cuando veía las cosas muy difíciles, sencillamente se expresaba con esto: está café. Y de verdad es que al estar escuchando a la doctora Cecilia y constatar también por experiencia que efectivamente muchas cosas simplemente se han hecho a un lado, se han tolerado, simplemente no se toman en cuenta, es lo que pues ha tenido que explotar en denuncias y también una falta de
credibilidad en la Iglesia Católica. Y eso obviamente pues duele muchísimo. Me quedo con mucha claridad, doctora Ceci, que nadie de los cristianos tenemos derecho a bajar los brazos. Esa es una frase que quisiera que sí se nos quedara bien en el corazón y en la cabeza, y que pues tratándose de ustedes laicos, de veras hagan todo el esfuerzo que tienen que hacer para que, doctora Cecilia, pues las estructuras de alguna manera que ya rechinan de viejas, que están por caerse, puedan, digamos, de veras aceptar la conversión pastoral. Es que yo siento que no habrá auténtica conversión, ni personal, ni pastoral, ni nada, si queremos vaciar las inquietudes, las novedades, lo que es necesario hacer en estructuras que las hacen votar inmediatamente cualquier cosa que se pretenda, digamos, cambiarlas, ¿no? O mejorarlas al menos. De manera que yo les invito a que hagamos mucha oración por esto. Sigamos haciendo oración. Yo sé que ustedes hacen toda la vida siempre mucha oración, pero hay que redoblar ya no solamente la oración, sino el esfuerzo concreto de acciones concretas. Estos ejercicios que, pues gracias aquí a nuestros presidentes del Consejo Nacional de Laicos, gracias a esa tenacidad de Víctor Chávez, están llegando a varias personas, pues que a quienes lleguen de veras se sientan impulsados, muy motivados a tratar de hacer alguna cosa que de veras nos haga ayudar, nos ayude a ir, digamos, tocando las estructuras. Es muy difícil. Y acá entre nosotros, entre algunos sacerdotes, hemos insistido mucho en que es posible que uno de los caminos que tenemos que ensayar, pero con toda claridad y con toda firmeza, es la formación en los seminarios. Desde la admisión de los candidatos, que a veces sentimos que pues no hay una auténtica selección. Da la impresión, sobre todo en diócesis que tienen muy pocos candidatos, da la impresión de que pues aceptamos al que sea, y con tal de llenar de alguna manera los espacios del seminario, y eso nos ha perjudicado mucho a la larga, ¿no? Bien, no me extiendo, me quedo con ese compromiso de seguir trabajando, de seguir al lado de ustedes, mis hermanos laicos, con el afán de que la iglesia vuelva a ser atractiva como tanto anheló Aparecida, ¿no? Que por cierto, pues el Papa Francisco fue uno de los grandes impulsores de esta inquietud que no es inventada. La Iglesia Católica ha dejado de ser atractiva, y creo que jerarquía y laicos, sacerdotes y laicos, tenemos que hacer todo lo posible por lo que está de nuestra parte, lo que debemos hacer para volver a ser atractiva esta iglesia. Sí se puede, pero finalmente digo, hay que hacer mucha oración, hay que vivir muy unidos, hay que reforzar estas enseñanzas que, bendito sea Dios, siento que han estado dando resultados, pero que tienen que llegar más abajo, a mucha gente. Miren, la Iglesia Católica sigue manteniéndose en un alto porcentaje de nuestros hermanos católicos en la ignorancia de los elementos mínimos, pues, para ser iglesia. No me extiendo más, disculpen, pero muchísimas gracias, doctora. Un abrazo desde acá, desde la frontera con el Estados Unidos hasta Argentina. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos. Vamos trabajándole.
que ninguna situación así, digamos, escandalosa, vergonzosa, aunque a veces sea cercana, no les mueva a mejor retirarse. Al contrario, en alguna ocasión yo les había dicho, porque es mi convicción, a través de la historia han sido los laicos los que han logrado reformas importantes en la iglesia. Creo que, como decía la doctora, a mí se me hace que esta es la época que nos está haciendo falta ese impulso. Líderes laicos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre Ángel. Gracias. Y bueno, pues estamos a punto de concluir esta última conferencia. También le damos gracias a la doctora que, siendo allá en Argentina casi las 12 de la noche, nos tenga un poco de paciencia para todas estas preguntas. De verdad que vamos a rezar mucho por usted, doctora Cecilia. Y bueno, por último, para no desvelarla mucho, le damos por último la palabra al padre Marco Antonio Aburto, quien también está aquí en esta conferencia. Padre, por favor, si gusta abrir su micrófono, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues saludos a todos, saludos a Cecilia y a todos los que han hecho posible estas conferencias. Esta conferencia se me ha hecho interesante. Como sacerdote, pues hay sentimientos encontrados, ¿verdad? Por una parte, sí duele saber que hay esta situación. No, yo lo veo duro, la situación es crítica. Sin embargo, por otra parte, a mí me invita a seguir creciendo, a seguir mejorando. Y yo creo que la clave de todo sí está en dos cosas, siento yo. En la preparación del laico, que nos exijan más a los sacerdotes en el buen sentido, que sí sean críticos, no que nos abandonen o no que nos dejen, pero sí que a la vez sí sean críticos, ¿verdad? Sean críticos con nosotros mismos. Eso no quiere decir que nos critiquen con los demás, sino que nos tomen cuando sea necesario alguno y platicar con nosotros. Es necesario, ¿verdad? Somos humanos también. Y por otra, yo siento que la clave, además de la formación y la preparación de los laicos que nos exijan, está la formación de los seminaristas, ¿verdad? Ahí está la clave de todo, no solamente la admisión. Yo estuve trabajando en Guatemala, ¿verdad? 2 años y medio en el seminario, ahí en el de filosofía, con los salesianos. Estuve ahí haciendo mi servicio y pues 9 años en la formación, 9 más 2, 11 años y medio en la formación, y me doy cuenta que la clave de todo es la parte humana y la parte de las convicciones, la parte motivacional. ¿Por qué entra el muchacho? ¿Para qué entra el muchacho? Y sí las admisiones, pero también está el trabajo humano, el trabajo de la madurez humana, ¿verdad? Está mucho la cuestión, o sea, los admitimos, pero también es exigirles en la parte humano, afectivo, sexual. Es clave ahí, yo siento. Y muchas de las veces se tenía en los años 70, 80, miedo a la cuestión psicológica, miedo a la cuestión humana. Los sacerdotes, ¿verdad? Los formadores tenían miedo a esta parte, ¿verdad? De afrontar la situación humana del candidato. Tenían miedo, ¿verdad? O no sabían por dónde era una área muy negra. Ahorita poco a poco se está abriendo camino, pero aún así siento yo que falta mucho caminar en la parte del trabajo de los formadores hacia los muchachos, ¿verdad? Esa parte humana, esa parte afectiva, siento yo que falta mucho, pero la parte motivacional. A nosotros el padre Ángel Fernández, que es nuestro rector mayor de los salesianos, sí nos habla mucho del clericalismo, que lo tenemos que ir abatiendo, que lo tenemos que ir confrontando cada vez más. Sí nos ha dicho el superior de los salesianos que tenemos que nosotros los salesianos y como iglesia, pues tal cual ir contra el clericalismo, porque es precisamente lo que decía Cecilia, ¿verdad? Abuso de poder, sentirnos más que los demás, sentirnos más que los laicos y muchas de las veces hacerlos a un lado cuando en realidad los laicos son nuestro brazo derecho. Yo así lo he visto, ¿verdad? O deben de ser nuestro brazo derecho. Y yo siento que ahí está la clave en el seminario, el trabajo humano también. O sea, a la par la preparación de un laico y la formación de un futuro sacerdote, ¿verdad?
está a la par. ¿Por qué? Porque un laico preparado va a exigirle en el buen sentido, porque es su hermano, el sacerdote es su hermano, entonces va a exigirle, no le va a solapar, sí lo va a ayudar, sí lo va a confrontar, pero lo va a ayudar, ¿verdad? Y un sacerdote más preparado, más formado, ¿verdad? Pues va a ser ahora sí tal cual alguien que va a poder ayudar. Pero si esas dos están débiles, ¿verdad? Es decir, un laico que no está preparado y un muchacho que no está bien formado en la parte humana, en la madurez sexual, pues es ahí donde vienen los problemas, ¿verdad? Y es ahí donde yo veo más difícil que haya un cambio estructural. Cuando un laico no está preparado y cuando un sacerdote, un futuro sacerdote no está bien formado. Entonces, y la parte motivacional también es clave. ¿Por qué quieres ser sacerdote? ¿Para qué quieres ser sacerdote? Y si no, tener la valentía de decir hasta aquí llegas. Pero a veces nos falta eso, ¿verdad? A los formadores a veces ser valientes. Y pues muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por esta plática que a mí me ha enriquecido mucho, ¿verdad? Yo ya lo había notado toda esta realidad, pero creo que me ilumina más. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Padre Marco. Gracias. Y bueno, pues tenemos aquí algunos comentarios que la ponencia muy enriquecedora. Hemos cerrado con broche de oro. Doctora Alemana, felicitaciones. Nos preguntan que si podemos compartir este material que usted nos ha expuesto. Usted nos dijo inicialmente que sí lo podemos tener en nuestras manos para compartirlo. Aquí dicen que van a pedir permiso al párroco a ver si pueden compartir esta conferencia. Adelante, hermanos. Aquí también dicen que hay que dialogar, hay que trabajar con los laicos y consagrados de la mano para que esta estructura de la iglesia sea fuerte. Le mandan felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias, felicidades. Una muy buena explicación sobre el clericalismo. Aquí también mencionan que es muy importante la participación en general. Hablan también que el diálogo y la escucha es algo indispensable e importante. Y bueno, pues hay muchos comentarios. Felicidades, doctora. Muchas gracias definitivamente por esta última conferencia que hemos tenido. Y le damos la palabra a nuestros presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, doctora. Yo también ahorita estaba pensando qué podía aportar y bueno, nosotros tenemos una experiencia nada más de haber platicado en una ocasión con un joven, digamos, abusador, ¿verdad? Y le preguntábamos, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto, verdad? Y la respuesta de él era muy simple, decía, bueno, es que yo siento que esa persona de la cual abusé no vale, ¿verdad? O sea, no tiene, digamos, no vale, simplemente su vida no vale. Yo como que yo me considero más, él se consideraba más, y entonces por eso él se había dado ese permiso, digamos, de abusar de la otra persona. Entonces, como que por ahí pensamos, a lo mejor esa es una mentalidad, o sea, es falta de formación, obviamente, es falta de saber que todos somos hijos de Dios y todos tenemos la misma dignidad como hijos de Dios y todos somos, o sea, valemos como personas igual, de la misma manera, no importa quién sea, no importa quién seamos, todos somos iguales. Entonces, cuando alguien más, pienso yo que por ahí va un poco la situación de esa falta de formación, cuando alguien se siente más que otro, es cuando se permite abusar del otro. No sé si estoy bien o porque, digamos, esto no tiene nada que ver ni con ningún sacerdote, ni con ningún seminarista, ni nada. Pero esa mentalidad nos llamó, nunca pensamos que nos fuera a responder eso, ¿verdad? Que él consideraba que él valía más. Tristemente. Sí, todo abuso sexual es un abuso de poder, primeramente. Sí. Sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, estuvo muy bien su exposición. Ojalá y la sigamos teniendo con nosotros. Dios la bendiga a usted, a su familia, a sus hijos, a toda su familia, y pues cuente con nuestras oraciones. Y pues ojalá y que sigamos contando con su presencia, doctora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y saludos a México. Una disculpa por la desvelada. Doctor. Sí, una disculpa. Ya es muy Sí, tarde muy allá. tarde. No, muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, gracias. Gracias. Yo le mando a Víctor. Víctor, yo te voy a mandar el link con la información. Sí, muchas gracias, Ceci. Gracias a todos y cerramos este ciclo. En enero, febrero habrá nueva información con la continuación y evidentemente todo este material de todas las conferencias es para reproducirse, compartirlo, mandarlo, revisarlo, nuevamente verlo para, digamos, ir profundizando en nuestra formación de laicos. Muchas gracias y que todos tengan feliz Navidad y mejor año. Nos vemos el próximo 2022 si Dios quiere. Buenas noches, Ceci. Feliz Navidad. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad desde Celaya. Un abrazo. Feliz Navidad a todos. Buenas noches a todos. Feliz Navidad. Próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias.